Las 5 invitaciones de Frank Ostaseski. Editorial Océano. 16. No saber es lo más íntimo. La sabiduría me dice que no soy nada. El amor me dice que soy todo. Entre los dos, mi vida fluye. Nisargadatta Maharaj. La idea de la mentalidad de no saber tiene su origen en una historia sobre 2 monjes budistas en la antigua China. Fayan, un joven trotamundos, y Disang, su maestro. Disang vio a Fayan vestido con ropa de viaje y dispuesto a emprender una travesía. ¿A dónde vas?, le preguntó. A una peregrinación, respondió Fayan. ¿Cuál es el propósito de tu peregrinación?, preguntó Disang. No sé, contestó Fayan. No saber es lo más íntimo, dijo Disang. Siendo un koan, esta historia versa sobre algo más que una peregrinación en la antigua China. Esta peregrinación es una metáfora de la vida diaria, de manera que dice algo sobre nuestros trayectos, el modo en que podemos vagar sin rumbo o apegarnos a cierto destino. Podríamos reformular fácilmente las preguntas de Disang como ¿a dónde vas en la vida? ¿Por qué piensas que estar en otra circunstancia será mejor que donde estás ahora? ¿Cuál es el propósito de esa búsqueda? Desde que éramos niños, la gente nos ha hecho una pregunta similar. ¿Qué quieres ser de grande? Como adultos, cuando conocemos a alguien, una de las primeras interrogantes que le hacemos es ¿a qué te dedicas? Cuando nos toca responderla a nosotros, queremos dar la impresión de que somos aptos, de que nos perciba como personas inteligentes y concentradas. Así, tenemos preparada nuestra respuesta, complementada quizá con un comentario sobre lo que hemos hecho y lo que pensamos conseguir. El asunto es que sabemos cosas, y en la cultura occidental, conocimiento es poder. Ahora bien, Fayan era un chico muy listo, un alumno maduro que había estudiado muchos textos espirituales y practicado la meditación durante varios años. Sin duda, habría podido ofrecerle a su maestro una respuesta más virtuosa o impresionante que no sé. Pero lo delicioso de esta historia es que contestó sin defensas, con una especie de inocencia infantil, diciendo «Me gustaría saberlo, pero francamente no lo sé». Quizás esperaba que su maestro tuviera la respuesta. Tal vez, como muchos de nosotros, imaginó que tenía un destino que cumplir y que un sabio podía indicarle el camino correcto. Sin embargo, un buen maestro no te dice qué debes hacer ni te enseña cómo ver. Este maestro contestó de manera inesperada: «Fantástico, Fayan. Es magnífico que no sepas. No saber es lo más íntimo». En el Zen, íntimo es sinónimo de despertar, comprensión o iluminación. No obstante, todas estas palabras parecen implicar un remoto y especial estado de ánimo o una experiencia sobrenatural, metafísica y trascendente que nos transporta de alguna manera a otra dimensión más allá de los problemas diarios de la existencia. Yo prefiero la palabra intimidad, porque es una invitación a acercarte, a aceptar por completo y comprometerte amorosamente con tu vida justo donde estás, antes que a tratar de rebasarla. Es un reconocimiento de que ya estamos en el lugar que nos corresponde. Para mí, intimidad expresa mejor lo que supongo que podría ser la iluminación. Es relajada, receptiva, incluso ordinaria. No se halla en otro sitio, aparte de la vida, sino en medio de ella. Como dice otra enseñanza zen, el camino está justo bajo tus pies. La intimidad ofrece aliento para sintonizar con el canto de las aves, la brisa de la primavera, unos con otros y la vida misma, aquí y ahora. Todos hemos tenido momentos en los que hemos descubierto soluciones a nuestros problemas sin necesidad de resolverlos. Hemos dicho cosas como «de repente me quedó claro», «la respuesta llegó sola» o «no tuve ninguna duda en mi mente acerca de lo que debía hacer». Cuando nos detenemos a escuchar con conciencia plena, podemos oír lo que los cuáqueros llaman la vocecita interior, que a menudo denominamos intuición. Esta es una cualidad de la mente que siente qué se necesita, sin depender solo de los procesos racionales. Cuando no sabemos a dónde vamos,
Tenemos que estar por completo presentes, sentir con conciencia plena nuestro camino, palmo a palmo, momento a momento. Debemos mantenernos cerca de nuestras experiencias reales. Cuando no sabemos, todo es posible, porque no estamos limitados por antiguos hábitos de pensamiento o los puntos de vista de los demás. Tenemos acceso a la vista panorámica. No saber da lugar a que surja la sabiduría, a que la situación misma nos modele. En el más profundo nivel de intimidad, sujeto y objeto desaparecen. No hay límites fijos y precisos. Yo no intimo contigo. Nuestra separación se disuelve. Experimentamos una apertura sin defensas, una unión completa. Esta es la esencia y maravilla de la mentalidad de no saber. En los días previos a su muerte, mi amigo John cayó en una especie de coma consciente. Su rostro estaba lleno de tensión, tenía la cabeza echada para atrás, los músculos de su garganta estaban tensos y encogidos. Cada respiración era una batalla. Cuando una noche me senté junto a su cabecera, me preocupé y me pregunté qué hacer. Un conocido maestro budista con experiencia en esas cuestiones me dijo que el espíritu de John intentaba dejar su cuerpo y que yo debía tocar la punta de su cabeza para mostrarle el camino. Así que lo hice, pero nada cambió. El doctor de John telefoneó para decir que debía aumentar un poco la dosis de morfina a fin de relajar su respiración. Así que lo hice, pero nada cambió. Más tarde llegó un fisioterapeuta, quien me exhortó a tocar 2 puntos especiales en los pies de John. La acupresión aliviaría su tensión. Así que lo hice, pero nada cambió. Como ninguno de esos conocimientos fue de utilidad, me sumergí en mí mismo. Ignoré los consejos de todos y mi temor y respiré profundo varias veces. Sentí entonces que algo surgía dentro de mí. Instintivamente me di cuenta de que quería envolver a ese hombre sufriente. Esto no es algo que yo acostumbre a hacer, pero confié en mi intuición. Me subí a la cama y acuné a John con mi brazo. Mientras lo mecía, me puse a cantarle con espontaneidad dulces canciones de cuna, pero no las usuales rondas infantiles, sino las que se improvisan. Palabras y sonidos se combinaban al azar y sin sentido. Yo los llamo sonidos de amor. Todos los padres han hecho esto por un hijo enfermo o asustado. Y mientras le cantaba a John al oído, besé su frente y mis manos supieron qué hacer, aunque yo no había previsto nada en particular. Mis dedos masajearon con delicadeza su cuello y su cara. Mis manos describieron suaves círculos alrededor de su corazón. Perdimos toda noción del tiempo. Sentí que John se fundía en mí, que yo le servía de apoyo a lo que quedaba de su demacrada complexión. Luego su garganta se relajó y él enderezó la cabeza. Abrió un momento los ojos, parecía aliviado. Se durmió. Más tarde me pregunté brevemente si había procedido en forma correcta. ¿Había hecho que John regresara de un estado cercano a la muerte? ¿Había detenido demasiado pronto un proceso espiritual de liberación? No lo sé. Pero sé que el corazón debe ablandarse para que cualquiera de nosotros pueda ser libre. En retrospectiva, me di cuenta de que el problema residía en todas las estrategias probadas que empleé antes de abrazar a mi amigo. Todas se derivaban de la idea de que lo que le pasaba a John no estaba bien. Esos métodos apuntaban a aliviar sus síntomas y John, la persona, se perdía en el camino. No fue hasta que me cansé de la ineficiencia de esas estrategias que estuve dispuesto a rendirme, a renunciar a mis ideas preconcebidas de lo que supuestamente ocurría. Mi mente se relajó y mi corazón tomó las riendas. Vi posibilidades que no había advertido antes. Me permití actuar con naturalidad, sin la interferencia de mi mente conocedora. Todo lo que tuve que hacer fue escuchar y emprender mi propio camino. Esto me permitió honrar a John y vincularme con él, con quien realmente era y con lo que de verdad necesitaba en ese momento. No saber es lo más íntimo. La disposición a no saber es a veces nuestra principal ventaja. El grado en que somos capaces de vivir en este momento siempre nuevo es la medida de nuestra capacidad para ser realmente útiles. Cuando Tom, un joven y amable voluntario del St. Hospice, intentó mover a J.D., un residente, de la cama al cómodo, fracasó miserablemente. Las piernas del palillo de J.D. se doblaron y cayó al suelo. Ahí se quedó, en el frío piso de azulejo,
con los pantalones del pijama hasta los tobillos, el pañal abierto y los brazos enredados. Físicamente JD estaba bien, pero todo era un desastre espantoso y Tom no sabía qué hacer. Me telefoneó avergonzado y cargado de autocrítica y me pidió repasar con él los procedimientos para acomodar a una persona débil. Quería armarse de información extra para no echar a perder las cosas la próxima vez. Como yo mismo lo había preparado, estaba seguro de que él conocía los procedimientos, mas todavía me dio la impresión de que más información no acallaría el temor y la duda que corrían por su mente. En lugar de ello, traté de atacar el núcleo de sus preocupaciones con una simple instrucción. La próxima vez, antes de que muevas a JD, checa tu abdomen. Ve si está tenso o contraído. No hagas nada hasta que se relaje. Sí, sé de todo eso, repuso Tom con impaciencia. Pero, ¿cómo le cruzo las piernas? ¿Debo mover primero la parte inferior del cuerpo o la superior? Checa tu abdomen, insistí. Siente tu respiración y permite que se relaje antes de actuar. Y le pedí que me telefoneara cuando terminara su turno. Me llamó esa tarde y dijo con entusiasmo: fui a mover a JD y me sucedió algo increíble. Mientras me inclinaba sobre la cama, pensé en lo que me dijiste. Noté que mi abdomen estaba duro como una roca y vi que tenía miedo. El miedo pareció apoderarse un momento de todo mi cuerpo. Luego, con una inhalación y exhalación, empezó a disiparse y el abdomen se relajó. Tomé entonces a JD entre mis brazos, como a una chica o a un niño, y lo moví al cómodo sin esfuerzo. Todo sucedió con gran soltura. Comprendí por instinto qué hacer. Fue maravilloso. No saber es una puerta a una apreciación más profunda de la potencia de nuestra naturaleza básica, que no puede ser conocida solo por la mente conceptual. Nos lleva más allá de nuestra manera ordinaria de pensar y de ver las cosas y a la intimidad con este momento. La muerte esclarece otra característica de todos los seres humanos: nuestro deseo de seguridad en un mundo que no cesa de transformarse. Creemos que nosotros y las cosas, o lo que son para nosotros, son aspectos que deberían permanecer fijos e inmutables. Queremos saber qué nos depara el futuro. Sobre todo, no queremos pensar que vamos a morir. Cuando consideramos que nuestra personalidad, el concepto que tenemos de nosotros mismos, es todo lo que somos, la muerte se convierte en el otro extremo que tememos. Amenaza nuestra arraigada creencia en una identidad limitada y única. ¿Quién seré yo sin mi conocida historia de mí mismo? No es de sorprender que temamos desprendernos. No conocemos otra cosa que este yo todopoderoso. Nos aferramos a lo conocido y tememos entrar en lo desconocido. Observa a los niños en un patio de juegos cuando se columpian en el pasamanos. Se mueven libremente, se sueltan de una barra y alcanzan la siguiente con soltura. ¿Alguna vez has visto a adultos en ese juego? Es raro que suceda, pero cuando ocurre, verás que se aferran tensamente a una barra y no se sueltan hasta haberse agarrado bien de la que sigue. Con una reflexión superficial, podemos darnos cuenta de que nuestros intentos por hacer de nosotros mismos algo fijo y aislado se oponen a la forma en que la realidad opera. Cuando insensatamente intentamos salir del río del cambio, terminamos por sentirnos cada vez más solos, abandonados y temerosos. Esto causa mucho sufrimiento cuando morimos, pero también durante nuestra vida actual. Al final, perseguir la seguridad nos hace sentirnos aún más inseguros. Estamos en una batalla contra la naturaleza. La realidad no puede cartografiarse. Está más allá de la descripción o de cualquier consideración. No es una verdad estática, sino un misterio interminable, en pleno desenvolvimiento. Está viva, es dinámica y se expresa constantemente en la forma y la informidad. El Sutra del Corazón es una de las más renombradas, hermosas y confusas enseñanzas del budismo. Sus líneas más importantes dicen: la forma es vacío, el vacío es forma, el vacío no es sino forma, la forma no es sino vacío. Estas palabras son casi incomprensibles en una lectura inicial. La primera vez que mi hijo tropezó con esta enseñanza dijo: «Papá, ¿de este galimatías le hablas a la gente en tus retiros de meditación? ¿Así es como te ganas la vida?». Eso me hizo reír, pero si nos adentramos en él,
Veremos que ese sutra describe con gran exactitud la naturaleza de nuestra mente y de la realidad. Así como no podemos separar la vida y la muerte, tampoco podemos separar la forma y el vacío. Son una oferta en paquete, siempre aparecen juntos. El vacío es una palabra difícil para la mayoría de los occidentales. Por lo general, asociamos vacío con deficiencia, esterilidad, ausencia. La mayoría nos identificamos más con las palabras apertura, amplitud o, mejor todavía, infinitud. Me gusta concebir el vacío como una extensión abierta, un campo sin orillas que no está limitado por ningún concepto. Piensa en que después de entrar a una sala grande, primero reparamos en los objetos que contiene, mesas, sillas, sofás, obras de arte y lámparas. Pero con un poco más de atención, observaríamos que la luz cambia de un momento a otro. Tomaríamos conciencia del espacio que rodea y sostiene a los objetos por él contenidos. De igual forma, cuando miramos nuestra mente, vemos primero aquello que aloja, nuestros pensamientos, sentimientos, recuerdos, ilusiones y planes, así como las sensaciones que nos llegan del cuerpo, nuestras percepciones de las cosas que nos pasan. Un poco más de reflexión revela que estamos al tanto de esas actividades en nuestra mente, porque ocurren en el espacio abierto de la conciencia. La conciencia está ahí siempre. Normalmente no le prestamos atención porque nos ocupamos de los objetos, nuestras percepciones y emociones, justo como cuando, al entrar a la habitación amueblada, nuestra atención se dirigió a las mesas y las sillas, no al espacio vacío. Podría decirse entonces que el espacio abierto de nuestra conciencia ilimitada, que contiene las formas de nuestros pensamientos y percepciones, está vacío. Lo curioso es que, por lo común, concebimos las formas como permanentes, son aquello a lo que recurrimos en nuestra búsqueda de seguridad. Pero tras un examen más detenido descubrimos que aún las formas son vacío, son temporales. Podemos concebir nuestras ideas, fantasías y sensaciones físicas como sólidas, pero más bien son como burbujas. Aparecen un momento y luego se disuelven, van y vienen, como nosotros, como todo en el universo. Existimos y luego dejamos de existir. Cada vida, cada suceso, cada sentimiento, cada encuentro amoroso, cada desayuno, cada átomo, cada planeta, cada sistema solar es efímero. Todas las formas giran en la rueda del vivir y el morir. El vacío, por otro lado, no termina nunca. De hecho, da origen a la forma, hace posible todo. Jennifer Wellwood, psicoterapeuta, escritora y dedicada practicante budista, escribe sobre la belleza poética de la forma y el vacío en un sagaz ensayo. Dice: en el mundo tanto interior como exterior, cada vez que examinamos a fondo el vacío, descubrimos forma, y cada vez que examinamos a fondo la forma, descubrimos vacío. Este es el sentido en el que la forma y el vacío son inseparables, indivisibles y no duales. En el lenguaje tántrico podríamos decir que hay amantes unidos en un abrazo eterno, distintos pero no separados, no uno, no dos. Cuando nos consideramos una especie de forma sólida, vemos el vacío como algo que podría minarnos o aniquilarnos. Más que reconocer el vacío como nuestra propia naturaleza, lo vemos como un enemigo que debemos evitar o derrotar, y vemos la forma como algo que debemos inventar, defender o promover. Así, cuando no advertimos la unidad de la forma y el vacío, los dividimos, y en vez de ser inseparables como los amantes, se vuelven antagonistas. Tenemos que evitar el vacío e inventar la forma. Cuando nos concebimos como formas fijas y aisladas, la muerte se vuelve el enemigo, es el vacío que amenaza nuestras formas. Podemos relajarnos un poco cuando comprendemos que nuestra verdadera naturaleza es abierta, amplia e ilimitada, y que por ese enorme valle de vacío corre un río de cambio constante. El vacío no tiene por qué asustarnos, porque no significa la nada absoluta, que no existimos, no tenemos ningún valor o no somos individuos únicos y bellos. Somos todo eso, solo que no existimos aislados de todo lo demás. Somos una expresión tentativa del gran campo del vacío perfecto. El vacío no es una especie de paraíso o realidad absoluta aislada de nosotros. Es una infinitud fértil de la que surgen perpetuamente todas las formas. Pero ningún individuo o cosa tiene una existencia independiente y aislada. El vacío está entretejido en la trama de toda la vida.
Para comenzar, sin vacío, jamás habríamos llegado aquí. El gran maestro tibetano Kalu Rinpoche escribió célebremente: vivimos en la ilusión y la apariencia de las cosas. Existe una realidad, tú eres esa realidad. Cuando comprendas eso, verás que no eres nada, y siendo nada, eres todo. Eso es todo. La historia de Tommy y su madre, Ethel, es una buena ilustración de cómo operan la forma y el vacío en el mundo. Ethel tenía cáncer cerebral. Llegó a vivir con nosotros en el St. Hospice Project, cuando cuidarla en casa excedió las posibilidades de su familia. Su hijo, Tommy, tenía síndrome de Down. Aunque se hallaba a comienzos de la adolescencia, su desarrollo emocional y psicológico era similar al de un niño de 6 años. Visitaba a su madre con frecuencia y disfrutábamos que se acompañaran. Al paso de los meses, desarrollamos cierto nivel de confianza. La mañana en que Ethel murió, le llamé a su esposo, Peter, padre de Tommy, y le pregunté si quería traer a su familia para que estuviera con el cuerpo de Ethel. «¿Qué debo hacer con Tommy?», preguntó. Sugerí que lo trajera. Él titubeó y explicó que prefería consultar a la terapeuta de su hijo. Llamó poco después. La terapeuta no cree que sea buena idea. Me dijo que de niña la llevaron al sepelio de su abuelo y la obligaron a besarlo. Cree que exponer a un niño a un cadáver puede ser demasiado traumático. Hice una pausa y añadió: «No sé qué hacer, porque Tommy quiere ver a su mamá. ¿Por qué no lo traes e invitas también a su terapeuta?», propuse. 1 hora más tarde sonó el timbre del hospicio. Ahí estaban Peter, Tommy, la terapeuta y otros miembros de la familia. Tommy se había colgado al cuello una camarita automática. «Hola, Tommy», dije. «Veo que trajiste tu cámara. ¿A quién le quieres tomar fotos hoy?», sonrió. «A ti, al señor Buda y a mi mamá». Así que fuimos a la sala, donde nos tomó fotos a mí y a la gran estatua de Buda, y después subimos a la habitación de Ethel. Todos estaban muy asustados. ¿Cómo iba a reaccionar Tommy al ver muerta a su madre? Él y yo llegamos juntos y tomados de la mano hasta su cama. Tommy se inclinó espontáneamente sobre el barandal y besó a su mamá en la frente, como lo había hecho en casi todas sus visitas. Luego se volvió y me miró, no con miedo, sino con una curiosidad inocente, y me preguntó: «¿A dónde se fue?». Forma y vacío. Lo que antes estaba animado y lleno de vida, ahora estaba vacío. Él sintió la ausencia de Ethel, aunque su cuerpo estaba presente todavía. Se hizo un gran silencio en la habitación. La mayoría de los adultos sonreían nerviosamente, sin saber cómo reaccionar. Dije lo que acostumbro decir: «No sé, Tommy. ¿A dónde crees tú?». Pensó un minuto antes de exponer una animada descripción nacida de su ingenio. La historia de lo que podría haberle sucedido a su madre incluía imágenes de una mariposa que emergía de un capullo y escenas de la popular película Terminator 2, en la que figuras humanas pasan de una forma a otra. Los adultos lanzaron una exhalación y se relajaron. Vieron que Tommy no estaba asustado. De hecho, lo que estaba ausente le despertaba una curiosidad increíble. Mientras transcurría la visita, tomamos té y Coca-Cola con toda naturalidad. Antes de que la familia se marchara, pregunté si Tommy y yo podíamos pasar solos unos minutos con Ethel. Sentí su necesidad de estar con su madre por última vez. Dado que habíamos desarrollado mucha confianza con el paso del tiempo, Peter accedió. Una vez que la habitación fue desalojada, Tommy se acercó una vez más a la cama de su madre e hizo algunas preguntas. «¿Cuando estás muerto puedes sentir?». «No sé si los muertos sienten, Tommy, pero ¿tú sientes a tu mamá?». «Sí», respondió, «aunque no se mueve». «Sí, cuando la gente muere ya no respira, no come ni habla», expliqué. Mis respuestas simples y objetivas parecieron satisfacerlo por el momento. Entonces dije: «Tommy, si hay algo que quieras decirle a tu mamá o hacer por ella, ahora sería un buen momento». Tocó con delicadeza el brazo de su madre, sintió su textura y temperatura variable. Un momento después hizo la cosa más dulce y extraordinaria. Se inclinó sobre el cuerpo de su mamá y la olió de la cabeza a los pies. Me recordó a un venado cola blanca que vi una vez en una carretera rural. Su madre había sido atropellada y el joven venado se acercó cautelosamente y olió su cuerpo con curiosidad. Los movimientos de Tommy transmitían una sensación similar, casi primitiva.
Nada ni nadie los censuró. Claro que él todavía tendría que sufrir y darse tiempo para comprender la pérdida de su madre, pero en ese momento no había nada más que hacer ni decir. El modo de no saber de Tommy fue visceral y palpable. Dudo que muchos adultos se hayan permitido alguna vez esa intimidad con la muerte. Me pregunté qué pasaría si en la cultura occidental la muerte fuera para los adultos tan natural como lo fue para Tommy. ¿Qué sucedería si intimáramos más con la forma y el vacío en la vida diaria?